tenemos la oportunidad de venir al santo templo de Jehová, alabar y glorificar su santo nombre. Muchos quieren estar en este lugar y no pueden, por enfermedades, por ataduras del enemigo, pero nosotros le damos gracias a Dios que podemos domingo tras domingo venir y coger un bus, hermano, a cargar nuestra batería que venimos aquí cada domingo. Aleluya, gloria a Dios. Nos gozamos que hay algunas visitas entre nosotros. Está el hermano de la hermana Frior, el hermano Henry Lemus. Vamos a darle un fuerte aplauso. Está también por aquí Lupe, que hacía tiempo que no la vemos. La hermana Araceli, también te damos la bienvenida en esta tarde. Y esperamos que esta noche o esta tarde Dios hable de manera grande y especial a nuestra vida. Y en esta hora le voy a pedir que estemos de pie. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que Él hable a nuestra vida por el predicador, que es nuestro pastor en esta tarde. Y también presentemos a algunos enfermos. A mí me llamó la mejor amiga mía anoche y me dijo: Isabel, por favor, ora por mi tía. Ella tuvo que viajar para Puerto Rico de emergencia porque ella está en las últimas. Entonces dijo: dile a tu iglesia que presenten a mi tía. Y así vamos a cada uno en esta oración. Cada uno de nosotros tenemos, hermanos, por quien orar de emergencia. Siempre en nuestra familia, en nuestros amigos, hay alguien que necesita de urgencia. En esta hora, mientras estemos orando, ahí usted, hermano, presente esa necesidad, esa petición que usted tiene delante de Dios. En el nombre de Jesús, aleluya. Padre, delante de tu presencia venimos, Señor, sabiendo, Padre, que tú eres un Dios de lo imposible. Para ti no hay nada imposible, Padre. Sabemos, Jesús amado, que tú, oh Dios, aleluya, eres el que diste la vida y tú la quitas cuando tú quieres, Señor, aleluya. Sabemos, Padre celestial, que tenemos dificultades, problemas, Señor, en nuestra familia. Hay alguien enfermo, Señor, hay alguien necesitado, Señor, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Allégate en este momento, Señor, donde está la necesidad, Señor. Haz el milagro que tú tengas que hacer, Señor. Que sea tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Señor. Bendice a nuestra familia, Señor. Te presentamos de manera especial a nuestros hijos, Señor. Tú los tienes en tus manos, Señor, aleluya. Bendícele donde quiera que estén. Cuídale, Señor, y sobre todo salva sus vidas, Señor, aleluya. Que ellos puedan, Señor, reconocerte que tú eres Dios y Salvador en sus vidas, aleluya. Ahora te presentamos, Señor, al predicador, Señor, a nuestro pastor, Señor. Habla de manera especial a nuestras vidas en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque así tú lo vas a hacer. Amén y amén, aleluya. Nuestro pastor con nosotros, aleluya. Santo y poderoso eres. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? Damos gracias a Dios por el inmenso amor y la misericordia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones. Amén. Y por permitirnos en esta tarde pues poder reunirnos, congregarnos en la casa de Dios una vez más para adorar, bendecir su santo y divino nombre. Así que en esta tarde, ¿verdad? Me uno, ¿verdad?, a lo ya dicho por nuestra hermana. Damos la bienvenida a todos aquellos, gloria al Señor, que nos visitan en este día, pero también, ¿verdad?, damos también la bienvenida sobre todas las cosas a los hermanos de la fe, que día tras día, ¿verdad?, tomamos la decisión por amor a Dios de venir a la casa del Señor y adorar y ser impartidos por la palabra del Señor para así, ¿verdad?, promover nuestro crecimiento espiritual. Entonces en este día sí que estamos de pie ya, gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro de Lucas, gloria al nombre del Señor, el libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a estar dándole lectura a un solo versículo en este día, el versículo 52, un versículo ya conocido por nosotros. Y
Y normalmente, gloria al Señor, tiendo a predicar lo que nosotros llamamos un mensaje expositivo, queriendo decir que tomamos varios versos de un mismo pasaje para predicar, pero en el día de hoy vamos a tomar lo que le llamamos un sermón tópico. Vamos a tomar un verso bíblico para de ahí disertar una verdad escritural. Así que yo espero que usted pues mantenga la Biblia abierta. Siempre sabe que en esta iglesia acostumbramos a seguir lo que estamos hablando con la palabra de Dios. Amén. Usted toma apuntes, hace lo que hace, gloria al Señor, pero mantenga su palabra ahí, porque esto es lo que nos edifica y comprobamos la verdad presente que se nos está siendo administrada en el día de hoy. Amén. Así que vamos al libro de Lucas capítulo 2 versículo 52, y la palabra lee así con la bendición del Señor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oramos a Dios. Padre bueno, Padre eterno que estás en los cielos, nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia, ahora pidiéndote, Señor, que tu favor continúe con nosotros, que tu bendición continúe con nuestras vidas, a medida que vamos ministrando la santa y poderosa palabra de Dios. Permite, Señor, que ahora estemos en el mismo sentir, en el mismo pensamiento. Señor, que compartamos, Dios mío, Señor, la misma enseñanza en este día. Permite que el Espíritu, Señor, fluya a través de nuestras palabras para que podamos ser ministrados y edificados en el amado. Señor, en ti confiamos y reconocemos que tú tienes, Señor, el conocimiento de lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, y que tú vas a ministrar conforme a nuestra necesidad, Señor, y en el día de hoy seremos construidos en ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia de Dios dice, amén. Se pueden sentar los hermanos, gloria al Señor. Entonces vamos hoy a estar hablando sobre el tema, el crecimiento en el reino. El crecimiento en el reino, y vamos a ver cómo se aplica a nosotros, la iglesia. Entonces, ¿qué esto realmente significa para nosotros cuando hablamos de crecimiento en el reino de Dios? Entonces, es nuestra intención, a través de este estudio, de este pasaje que hemos acabado de leer, tomar la representación de algo práctico, tal como lo es el suceso natural que acontece en la vida de nuestro Señor Jesús, y tomar esto y aplicarlo a nuestra vida como un principio fundamental de crecimiento para nosotros, que somos los llamados la iglesia y en el reino de Dios. Entonces Jesús, dentro de su función redentora, sabemos que es quien da origen a la iglesia y representa lo que la iglesia ha sido, lo que la iglesia es y lo que la iglesia será. Gloria al Señor. Todos sabemos que este es el hecho, que Jesús concibe la iglesia en la poderosa obra de la cruz del Calvario, y que a través de los siglos Él es y siempre será quien nos ha establecido, quien nos ha fundamentado como lo que conocemos hoy, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Y fíjense que nosotros entendemos que únicamente por medio de Él, no de ninguna otra forma, esta asamblea toma validez en el reino de Dios, porque fue Jesús quien establece y fundamenta lo que llamamos la congregación de los santos. Cuando le dice a Pedro, sobre esta roca yo edifico mi iglesia, sobre la convicción de lo que era Jesús, Él establecía una nueva asamblea, una nueva congregación, no de políticos, no de gente que se sientan a disertar problemas económicos o sociales, pero Dios establece una asamblea de adoradores, de gente transformada, de gente que han sido lavada por la sangre del Cordero, que hoy podemos decir que somos los salvos, los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y Colosenses capítulo 1 versículo 18 nos dice que Cristo, para comprobar este hecho, que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
el que es el principio, oiga esto, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando nosotros hablamos aquí de cabeza, cuando el Señor dice, y Él es la cabeza, está hablando de origen, está hablando de autoridad. O sea, Cristo forma la iglesia, Cristo es la autoridad de la iglesia. La iglesia no se mueve por la autoridad política de una nación, la iglesia se mueve por la autoridad divina de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros estamos gubernamentados por el poder de Dios, por el poder de su Santo Espíritu, que ministra en nosotros cada día, haciendo de cada uno de nosotros un hijo, una hija, un transformado en el reino de Dios. También Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23 nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que Cristo es la autoridad funcional de la iglesia. Nosotros nos movemos por Cristo, nosotros respiramos por Cristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos para agradarle a Él, porque fuera de Él, decía el Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer. Dígalo conmigo, sin Él nada podemos hacer. En Él todas las cosas son posibles y por Él todas las cosas existen, expresaba el apóstol Pablo. Entonces Él es la autoridad funcional de la iglesia. La iglesia se mueve, la iglesia actúa, la iglesia hace conforme a la voluntad del Señor Jesús que ha establecido para con cada uno de nosotros. Entonces, solo por los méritos de Jesús debemos entender que se hace posible la existencia de la iglesia. Él es nuestra razón de ser y por consiguiente todo lo que acontece en Él es una reflexión de lo que sucede con nosotros en la iglesia. Cuando Cristo hizo esa obra en la cruz, cuando Cristo, gloria al Señor, murió por cada uno de nuestros pecados, Él estaba muriendo por nuestra salvación, y todo lo que Él hizo ahora nos ha sido entregado a nosotros que somos sus hijos. Él ahora habita en nosotros. Por eso, como así Jesús habita en la plenitud de la deidad, nosotros habitamos también en la deidad, porque Cristo habita en nosotros. Entonces no somos cualquier cosa, no somos gente indiferente, somos gente que estamos siendo transformada, que somos llenas por el poder de Cristo Jesús en nuestra vida, que está obrando cada día y haciendo de nosotros lo que nosotros somos. Entonces Él es nuestra razón de ser. Entonces en este verso que acabamos de leer en Lucas, vamos a ver tres aspectos que la iglesia debe poseer para su crecimiento exponencial en el reino de Dios. Nosotros necesitamos tres aspectos que acontecen en esta vida de Jesús y que la iglesia necesita para su crecimiento exponencial y la relación que debemos mantener con el reino de Dios. El primer punto que el escritor Lucas nos presenta en estos tres aspectos de la vida de Jesús y que van a facilitar el desarrollo, el crecimiento de la iglesia de Cristo en el reino de Dios. Él habló de que el niño Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia. Entonces vamos a mirar el aspecto de la gracia, y el primer punto que te quiero traer en este día es el crecimiento que produce avance en el reino. Estas tres cualidades que se presentan en la vida de Jesús ayudan a la iglesia a tener avance en el reino de Dios cuando nosotros sabemos comprender esto y darle una aplicación espiritual a lo que nosotros somos. Entonces lo primero que vamos a hablar es sobre la sabiduría. Lucas dice que Jesús crecía en sabiduría. Cuando habla de sabiduría está hablando de conocimiento. En Juan capítulo 8 versículo 19 vamos a ver cómo Jesús comienza a disertar esta verdad. Él dice: ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Entonces aquí Jesús está relacionando el conocimiento con la identidad.
Jesús dice que si ellos no le conocen a Él, ni conocen al Padre, y como no lo conocen a Él, tampoco podrán conocer a su Padre Celestial. Porque si lo conocieran, a Él también lo conocerían. Entonces Jesús dice que el conocimiento nos relaciona a la identidad de saber quién es Dios en nuestra vida. Lo primero que la iglesia tiene que entender para podernos mover y crecer en el reino de Dios es que tenemos que entender quién es Dios para ti. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, cuando la iglesia tiene su conocimiento, el conocimiento de Dios, estamos identificados con nuestra fuente, que es Dios. La iglesia no puede funcionar desasociada de la fuente. Dios es la fuente de todas las cosas. Jesús mismo nunca operó por sí mismo o se desasoció de la conexión que él tenía con su Padre. Él decía, mi Padre trabaja, yo trabajo, la voluntad de mi Padre yo hago, yo he venido a hacer lo que mi Padre me encomendó, dijo Jesús. O sea que vemos la conexión, la identidad que existía entre lo que hacía Jesús y lo que hacía Dios. Entonces, como Jesús está en nosotros, Cristo habita en nosotros, ahora nosotros hacemos las cosas que Jesús hacía. No podemos actuar independientemente. Por eso en una ocasión, él hablando con los discípulos le decía, sin mí ustedes no pueden hacer nada, porque todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. O sea, que Cristo decía que nosotros como iglesia, como cuerpo de Dios, íbamos a tener una unión permanente con Él, una unión de relación y función en Él. Que todo lo que Él hace, todo el deseo que Él tiene para con los hombres, nosotros también lo debemos tener. Que el amor que Él mostró, también nosotros debemos mostrarlo. Que lo que Él hizo, nosotros también debemos hacerlo aquí en esta tierra. Él sanó enfermos, Él predicó el glorioso evangelio del reino, Él mostró que el reino de Dios había sido una demostración de poder sobrenatural, y todo esto, oiga lo que le digo, debe habitar en la iglesia. Amén. Amén. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que operar en el poder de Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. No podemos operar en el poder de la carne. No podemos operar en el intelecto del ser humano, porque entonces en la sabiduría del hombre no se glorifica la sabiduría de Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a operar de acuerdo a la intención y propósito del reino, comenzamos a ver cosas sobrenaturales, comenzamos a ver demostración del poder de Dios aquí en la tierra, y cosas que jamás no las imaginábamos. Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice. Nosotros, la iglesia, los creyentes, la comunidad de fe, estamos supuestos a hacerlas en el mundo, porque Él lo dijo. Amén. Cristo lo dijo. Entonces Jesús crecía en sabiduría, dice la palabra, cada día, porque la revelación de su Padre era manifiesta en su vida. Cristo todo lo que hacía, como dije anteriormente, revelaba lo que el Padre quería, lo que el Padre era. Él dice, quien me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. O sea, entonces que Cristo estaba tan identificado con el Padre, que quien lo veía, quien lo oía operar, aún Juan en un día dijo, no hay nada que el hombre puede hacer si no le es dado desde el cielo. Él identificaba que lo que Jesús hacía tenía un lugar de procedencia, venía de una fuente mayor, Dios Padre. Él sabía que Cristo Jesús estaba operando bajo el poder de Dios mismo aquí en la tierra. Y Jesús crecía en sabiduría porque esa revelación estaba manifestada en su vida cada día. Él revelaba en sí mismo la identidad y conexión que tenía con el Padre Celestial. Lo mismo debemos hacer nosotros. Cuando nosotros hablamos tanto de dar el testimonio, y hablamos del testimonio, de guardar el testimonio, que no queremos que nadie marchite nuestro testimonio. El testimonio que usted hable, que yo hablo, debe indicar a aquellos que están frente a nosotros, que nosotros estamos en un estado de identidad y conexión con el Padre. Que cuando la gente te vea, no tengan que venir a ti a decirte, ¿y por qué tú haces eso? ¿Acaso tú no eres cristiano? ¿Alguna vez alguien ha oído esa expresión?
Porque te pregunta, el mundo está pendiente, está identificándote, está viendo con quién tú te estás relacionando, y ellos ya te tienen asociado a un nivel de vida que debe hablar, debe testificar de la grandeza de Dios. Entonces, cuando ven que el llamado pueblo de Dios no opera de acuerdo a lo que Dios representa para ellos, entonces es donde vienen las interrogantes. Pero no eres tú un hijo de Dios, no eres tú una hija de Dios. Oye, eso no se debe hacer. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, porque nosotros, al igual que Jesús, debemos denotar, debemos enseñar que tenemos identidad y conexión con el Padre Celestial. Entonces, la iglesia toma su vida, su vitalidad, a medida que la revelación de Cristo aumenta en nosotros. Recuerde, el niño Jesús crecía en sabiduría. También nosotros como iglesia debemos crecer en sabiduría cada día. Debemos crecer en el conocimiento de Dios cada día. La palabra dice que la intención de Dios para la tierra es que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. ¿Qué usted cree que lo que Jesús, que lo que la palabra del Señor nos está diciendo? Que Dios quiere ser conocido por todos los hombres. Que cuando nosotros hablemos la palabra de Dios, le estemos revelando al Dios amoroso, al Dios infinito, al Dios eterno, al Dios que hace de lo imposible lo posible, al Dios que creó todas las cosas. Pero ellos no tienen que ver que Dios se baje del trono y se para delante de ellos, porque ellos tienen a la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Él como cabeza. Estamos demostrando todo lo que Dios es. ¡Qué lindo es el Señor! Amén. Entonces quiere decir esto en este día, que debemos permitirle al Espíritu de Dios que cada día nos esté identificando y conectando con el Espíritu del Padre. Entonces, la iglesia debe crecer en este conocimiento, en esta revelación cada día, porque así es que nos vamos a convertir verdaderamente en un organismo vivo, en una iglesia viva, en una iglesia llamada por ahí, una iglesia de poder. Y todo el mundo, yo me asombro cuando la gente usa esa palabra y arrastra la R diciendo poder. Como si algo inmediatamente en el pensamiento de ellos resuena de que tiene que suceder por medio de aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Entonces, la iglesia crece cuando la obra de la cruz, el conocimiento de la iglesia crece cuando la obra de la cruz es conocido, es abrazado y es manifestado por todos nosotros que somos los integrantes del cuerpo de Dios. Y esto Dios lo hace para que entonces el mundo crea y sea salvo por Él. La iglesia necesita conocer qué es lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué fue lo que Dios hizo aquel día que Él decidió morir en la cruz del Calvario? Nosotros hemos simplificado tanto el mensaje de la cruz que hemos perdido el sentido original de lo que Él verdaderamente quiso hacer por nosotros. Y yo cada vez que miro la obra de la cruz, cada vez que oigo de su amor y de su misericordia, mi mente, mi espíritu se tiene que remontar a aquel momento en la historia donde la historia de mi vida cambió, donde la historia de su vida cambió, porque allí en el Calvario Él nos dio perdón, allí en el Calvario Él lavó nuestras heridas, allí en el Calvario Él nos reconcilió de nuevo con Dios, allí en el Calvario Él nos dio libre entrada por su gracia a esta gracia que Él presentó. Allí en el Calvario fue donde la iglesia nace, donde la iglesia se posiciona nuevamente para adquirir todos los derechos del reino de Dios. La intención original de Dios cuando creó al hombre fue que el hombre viviera participando de toda la herencia que Dios tenía para él, pero el pecado nos separó de la herencia. Dígalo conmigo, el pecado te separó de la herencia. Entonces ahora Dios lo que quiere es que nosotros, a través de lo que Cristo hizo, conozcamos lo que Él nos ha retornado a nosotros, porque en Él nosotros hemos recobrado lo que un día
día el diablo te quitó, lo que un día el enemigo quiso destruir en ti, en Cristo Jesús hemos sido restablecidos en el amado, y por eso le damos gloria, honra, alabanza desde ahora y para siempre, dice la Escritura. Es por esta causa que el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18, él nos dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento. Dejemos la gracia a un lado porque vamos a hablar de ella un poquito más luego. Pero dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el consejo apostólico. Él le indica a esta iglesia que debemos conocer cada día más lo que Jesús ha hecho por nosotros. Debemos conocer el fundamento que nos estableció en el reino de Dios. Debemos conocer aquello que nos ha dado la libertad eterna, por la cual hoy en día nosotros estamos declarando a voz en cuello que somos libres. Nosotros no somos libres por la definición de un diccionario. Nosotros somos libres porque Él borró la culpa, Él quitó la condenación, Él se llevó el pecado y dice que lo arrojó en la más profunda mar. Ahora nosotros caminamos como gente bendecida, como gente establecida en un reino, como aquellos que representamos el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sabía usted que nosotros somos embajadores del reino? Y que cada embajador de una nación adquiere el valor que su reino representa. No es lo mismo, le dije una vez, creo que hace unos años atrás, no es lo mismo hablar del embajador de un lugar remoto por allá en el mundo, a usted decir: ese es el embajador de China, de los Estados Unidos, de Rusia, porque son naciones conocidas y poderosas. Pues déjeme decirle que el reino que nosotros pertenecemos es un reino de más poder, es un reino de más reconocimiento, es un reino de más gloria, es un reino cuya multitud, los que pertenecemos a él, miren, no hay cantidad de hombres en la tierra que pudieran asimilar el número de los integrantes y miembros del reino de Dios. Pablo lo expresa de la siguiente manera: Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oiga por lo que Pablo oraba: para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos diera espíritu de conocimiento. La intención del Padre, le dije, es que nosotros conozcamos al Hijo, es que nosotros seamos como el Hijo, es que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto, decía el apóstol Pablo. Y él dice: de modo que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hay algo interesante aquí en esto, porque Él nos está diciendo que ese conocimiento, dice el apóstol Pablo, llega con la intención de revelar el propósito de Dios en nuestra vida, al entender la voluntad de Dios. Y desata la riqueza de nuestra herencia en Cristo. ¿Sabía usted que muchos no han comprendido aún el valor de esa herencia que nosotros poseemos en Dios? Por eso Oseas dijo en el capítulo 4, versículo 6, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo que está diciendo Oseas es que muchos se han perdido la herencia por no entender lo que Él tiene preparado para nosotros. Y cuando nosotros miramos la iglesia que milita hoy, la verdadera iglesia, oiga esto, la verdadera iglesia está siendo partícipes de la herencia en gloria. La verdadera iglesia está actuando como elegido, está actuando como redimido. La verdadera iglesia está caminando como gente bendecida, como
somos gente que ha sido restaurada. Estamos caminando conforme a la voluntad del reino de Dios. Pero hay otra iglesia o hay otras personas que todavía no han logrado accesar los derechos de la herencia para que ellos puedan caminar de esta misma manera. Por eso es que vemos tantas personas que divagan tanto en el pensamiento del evangelio. Por eso es que tantas personas que vienen día tras día, se sientan en una congregación, en un banco, en una iglesia, pero no disfrutan la presencia de Dios. Hay personas que vienen día tras día, llegan a nuestros templos y no saben todavía definir en ellos qué es la salvación, qué Cristo hizo por mí. No sabemos todavía que lo que Dios ha hecho por nosotros es tan grande que es capaz de cambiar todo nuestro entorno y volverlo en un lugar de gloria. Usted no sabe que donde quiera que usted va, usted es un portador de la gloria de Dios. Donde quiera que usted va, usted lleva el reino de Dios con usted. Usted lleva la justicia de Dios con usted. Por eso es que a veces en una palabra, en una expresión que hacemos, hay cosas que pueden comenzar a cambiar. No porque usted tenga un poder místico en su vida, es que usted tiene el poder del Santo. Aleluya, usted tiene, Pablo decía, a vosotros tenéis la unción del Santo. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Y sabía usted que la unción no es otra cosa que lo que Dios puede hacer a través de su vida? Cómo Dios se va a manifestar a través de usted para poder hacer lo que Él quiere. La gente que se va a gloriar, yo tengo unción. ¿De qué te vale la unción? Tú lo que necesitas entender es que la unción ha venido sobre ti porque Dios quiere hacer algo. Aleluya. La unción no es para convertirte en un Superman o una Superwoman. La unción viene para Dios revelarse a sí mismo y Él poder hacer lo que Él quiera hacer entre nosotros. En otras palabras, lo que Oseas estaba expresando es que la iglesia entiende su razón de ser, su nueva posición en Cristo y los beneficios que ahora gozamos en Él cuando avanzamos en el conocimiento, en la revelación de Dios. Por eso es que la iglesia tiene que crecer en la revelación de Cristo. Por eso es que la iglesia tiene que conocer a Cristo cada día más. Amén, gloria a Dios. Porque esto nos va a abrir las puertas para poder tener los beneficios de Dios. Este conocimiento ahora nos hace comprender que antes, decía el apóstol Pablo, mire cómo Pablo lo expresaba. Pablo dice, antes nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora tenemos un Padre. Ahora estamos bajo una paternidad. No estamos huérfanos. Ahora tenemos una ciudadanía en los cielos. Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21 dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Antes no sabíamos si íbamos y veníamos, pero ahora sabemos cuál es nuestro lugar de procedencia y conocemos cuál es nuestro destino. Yo no sé para dónde mucha gente va, pero yo sé cuál es mi destino. Mi destino está en Cristo Jesús. Mi destino está en el Padre Celestial. Mi destino está en el Santo Espíritu de Dios. Ahí está nuestra vida escondida en Él. Ahora gozamos de los derechos del reino juntamente con Cristo. Romanos capítulo 8 versículo 17 nos dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Quiere decir que lo que le toca a Él le toca a usted. Que lo que Él hizo, Él nos lo ha dado a nosotros también. Gloria a Jesús. Él lo ha compartido con nosotros. Amén. Él está, ahora nuestro hermano mayor está intercediendo por nosotros allá en los cielos. Cuando tú tienes problemas, Él está intercediendo por ti. Cuando tienes dificultades, Él está intercediendo por ti. También cuando llegan los momentos de bendición, es porque Cristo te está dando la bendición por medio de su Santo Espíritu. Él es el que te está ayudando. Él es el que te esfuerza. Él es el que abre puertas. Él es el que cambia corazones. Él es el que, oiga, hermano, ¿qué nos hace Cristo por nosotros y su Santo Espíritu? Lo que no era posible, Él lo hace posible. Él restaura relaciones. Alabado sea el Señor. Él sana matrimonio. Él sana heridas del pasado. Él hace tantas cosas con nosotros. Esos son los beneficios que tenemos en Él.
tenemos los derechos legales del reino de Dios. Punto número 2. El apóstol decía que Jesús crecía en sabiduría, pero también dice que crece en estatura. La estatura forma parte del crecimiento de avance del reino. El primer punto dentro del crecimiento del avance del reino es la sabiduría. La iglesia tiene que tener conocimiento de Dios. Y ahora nos dice, tenemos que alcanzar estatura. Entonces, la estatura está relacionada con la expansión numérica del rey, de la iglesia en el reino. Jesús crecía en tamaño, su organismo biológico crecía, se hacía un niño, de un niño pasaba a ser un adulto. ¿Sabe que ese mismo proceso comienza con la iglesia? La iglesia en la escritura comenzó con 12 hombres. Y 12 hombres. Luego vimos el número 70. Y luego se siguieron multiplicando donde quiera que iban, por los lugares que iban, la iglesia siguió creciendo. Porque la iglesia es un organismo reproductivo. Reproduce. El que es parte de la iglesia, oiga lo que le estoy diciendo, palabras simples. El que es parte de la iglesia está diseñado a producir. Por ahí te dicen que tú eres oveja y estás destinado a parir. Eso es crecimiento. Y el reino de Dios, cómo crecemos y avanzamos en el reino, es creciendo en estatura, o sea, relacionando esto con la expansión de la iglesia. Así como el cuerpo biológico de Cristo se desarrollaba, el cuerpo espiritual, la iglesia, debe desarrollarse y crecer bajo las condiciones correctas para no ser un cuerpo deficiente y mal formado. La iglesia debe poseer el alimento necesario para su desarrollo. Cuando hablamos del alimento necesario para su desarrollo, estamos hablando la palabra, que es la fuente de vida. Estamos hablando de una convicción genuina en nuestra fe. Y estamos hablando que tenemos que tener una visión definida en el reino. Mucha gente hoy en día habla de visión y nadie sabe lo que es la visión de la iglesia. La iglesia del Señor no tiene visiones. La iglesia del Señor tiene una sola visión. Y esa visión es ganar almas para el reino de Dios. Si usted, ahora, como usted lo haga, eso no se llama visión, eso se llama misión. La misión es lo que nos ayuda a desempeñar cómo hacemos las cosas. Quizás nosotros nos paramos frente al edificio y repartimos tratados. Amén, gloria a Dios. Quizás otros levantan grupos de crecimiento. Gloria a Dios. Todo eso es la misión, forma parte de la misión. Pero la visión de la iglesia es una sola. Y la visión del reino es una sola. La visión del reino es ganar almas para el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, y por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El interés de Dios es que la gente venga, es que la gente conozca de Él, es que la gente sea transformada, es que la gente reciba los derechos de herencia, es que la gente participe de todo lo que Él hizo por nosotros. Ese es el deseo de Dios. Entonces, debemos tener estas tres cosas: una genuina convicción en nuestra fe. O sea, debemos saber en quién estamos creyendo. Usted que está aquí, yo que estoy aquí, no debemos estar ni siquiera debatiendo el pensamiento en nosotros de si Cristo se levantó o no se levantó. Pablo dijo que si Cristo no se levantó de la tumba, dice, nuestra fe es en vano, nuestra predicación es en vano, y dice, y somos hallados mentirosos porque estamos diciendo que algo sucedió cuando no sucedió. Pero nosotros sabemos que al tercer día Cristo se levantó de la tumba. Y ese poder de la resurrección es lo que hoy en día empodera a la iglesia a caminar y creer en lo que estamos creyendo. Nos movemos porque sabemos que todo lo que Él hizo por nosotros se validó con su resurrección, y que así como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar en un día. Yo no sé si tú tienes esa esperanza, pero la esperanza debe ser, mira, corre al redil, entra por la puerta que es Jesús, para que tú también tengas participación de su resurrección y también puedas estar en aquel día parado delante de Él. Amén. Hechos capítulo 2 versículo 47. Estamos hablando de crecer en estatura. Miren lo que el Señor dice aquí: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Notemos el énfasis de este versículo, la parte B del versículo 2:47, dice que el Señor añadía cada día. No dice una vez al mes, una vez al año o cada 3 meses. Dice cada día añadía los que habían de ser salvos. Entonces este verso nos indica que la falta de crecimiento, oiga esto que le voy a decir, la falta de crecimiento en una iglesia está en la incomprensión de entender la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros entendemos que Dios lo que quiere es salvar, nosotros tenemos que trabajar con denuedo en que la gente conozca el evangelio de la gracia de Dios. Tenemos que predicar sin temor. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque la voluntad de Dios es salvar cada día y añadir los que han de ser salvos. Entonces, por eso es que el conformismo de una iglesia, cuando la iglesia no trabaja, no evangeliza, no tiene interés porque el perdido entre por las puertas de su templo, eso es simplemente una excusa para no creer lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Entonces el Señor dice que Él quiere que nosotros salgamos a predicar este evangelio, porque Él, y únicamente Él, es el que puede salvar a aquellos que escuchan el evangelio de la gracia. Pablo decía en el capítulo 10 de Romanos: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, que usted y yo somos los brazos y los pies, vuelvo y repito, los brazos de los pies de Dios aquí en la tierra. Amén. Tenemos que hablar. Cuando usted habla, usted está hablando por la boca de Dios. Cuando usted actúa, está actuando con los pies de Dios. Cuando usted se mueve, se está moviendo con las manos de Dios, porque Dios le está usando a usted y a mí para poder llegar a otros con el bendito evangelio de la gracia. Que aquel día nadie tenga excusa en la presencia de Dios de decir: yo no escuché de que Dios realmente me quiere salvar. Por eso es que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. No se canse. A veces decimos con nuestros propios familiares: ay, pero que ya yo le he dicho, y que siempre me están diciendo que no. No importa que te digan que no. No pierdas el tiempo de tirar tu pan sobre las aguas, porque la palabra del Señor dice que después de muchos días tú lo hallarás. A veces pensamos que las palabras se las están llevando el viento. Hermano y hermana que me escuchan en esta tarde, las palabras no se las están llevando el viento, porque el mismo apóstol decía que este evangelio, el cual nosotros predicamos, es demostración de poder. Esa palabra quizás ahora tú no veas nada, quizás te mueres y no lo veas, pero créemelo, en el tiempo de Dios, un día la semilla que tú plantaste, esa semilla se va a convertir en un árbol. Ese árbol va a dar fruto y va a seguir dando fruto, porque fue la intención de Cristo de que nosotros tengamos fruto para que sigamos llevando fruto. Entonces ese un día que esa semilla se convierte en árbol y Él sigue plantando y regando semillas en la vida de otros. Así que no te canses de decirle a tus hijos que Cristo los ama. No te canses de decirle a tus amigos: Dios te ama. No canses de decirle a tu familia: Dios tiene propósito contigo, porque Dios en su tiempo, dígalo conmigo, en su tiempo vamos a ver fruto. Por eso la palabra del Señor dice que el labrador, para gozar de los frutos, trabaje primero. Pero no sea un labrador desesperado. Tira la semilla y usted sabe que la semilla tiene un tiempo. ¿Sabía usted que el proceso de esa semilla, no quiero entrar en eso porque no es el mensaje, pero esa semilla primero se tiene que morir para entonces reverdecer y comenzar a brotar? Eso toma su proceso. Quizás tú acudiste al evangelio cuando escuchaste, estabas parado allí en la esquina y escuchaste el evangelio y corriste. Otro se llevó la semilla. Y el problema de la iglesia es que a veces nosotros pensamos que la gente donde tiene que perseverar es donde aquel que le predicó. Nosotros no predicamos para que tú por obligación tengas que venir aquí.
nosotros predicamos para que Cristo se revele en tu vida, para que tú recibas por gracia lo que por gracia yo también un día recibí en el amado. Que tú tengas la misma oportunidad que tuve yo, porque yo no era bueno, como no lo era ninguno de ustedes. Mire, hermano, visita que está aquí en esta tarde, ninguno de nosotros éramos buenos, todos éramos malos, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y por las llagas de Jesús fuimos nosotros sanados. Hoy estamos sentados aquí porque recibimos la sanidad de la cruz, recibimos el perdón de nuestros pecados, y la gracia de Dios se manifestó sobre nosotros. Mira lo que nos dice Hechos capítulo 5 versículo 14. Crecemos en estatura, tenemos que expandirnos. Y los que creían en el Señor aumentaban más, un gran número así de hombres como mujeres. Entonces este pasaje del capítulo 5, cuando nosotros leemos de los versos 12 al 16, cuando tenga tiempo lea los capítulos 5 del versículo 12 al 16, presenta un gran reto para la iglesia y su crecimiento numérico. Si nosotros como iglesia queremos crecer, la clave está encerrada en estos versículos. Porque este avance en el reino llega, nos muestra él por medio de unas cosas que habla en este capítulo. Te las voy a dar rápidamente. Una de las cosas que él presentaba en el versículo 12 comienza diciendo que la iglesia era una iglesia unida. Entonces, era una iglesia que su motivación era el amor que testifica a Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 45, nos revela que estos creyentes, estos primeros creyentes, dice que tenían todas las cosas en común, y aún ellos vendían sus propiedades para ayudar a los necesitados. Mire cómo esta gente comenzaron a moverse en el evangelio de la gracia. Comenzaron a compartir, comenzaron a tener compañerismo, comenzaron a mostrarse como una iglesia unida. Y usted sabe que una de las cosas que únicamente la unidad puede llegar por medio del amor. Nosotros estamos unidos porque tenemos un mismo sentir, un mismo pensar, una misma forma de entender las cosas. Y cuando esto sucede, eso es contagioso para la gente. A la gente siempre le he dicho, a esta iglesia, la gente lo que quieren ver cuando entran por las puertas de nuestro templo es como nosotros nos estamos conduciendo en el amor a Dios, como nosotros nos mostramos serviciales hacia ellos, como nosotros mostramos que realmente ellos para nosotros son importantes. Yo siempre creo en eso porque es un principio que lo practico en mi casa. Si usted va a mi casa, yo quiero hacerlo sentir bien, yo quiero tratarlo bien, yo quiero que usted vea que yo tengo amor para usted, porque eso le va a provocar a usted a que usted haga lo mismo recíprocamente y también siga teniendo el deseo de tener compañerismo conmigo. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. Entonces, esta iglesia tenía la motivación que testificaba a Cristo. Y ellos dicen que tenían todas las cosas, ayudaban a los necesitados. Entonces, una cosa que te quiero decir es que el reino avanza en nosotros a medida que la iglesia ama y vive en unidad. Si tú quieres tener la primera clave de cómo nosotros hacemos nuestras congregaciones crecer, ama y revela que estás unido. Usted no ha oído por ahí que el mundo tiene aún a veces una comprensión más profunda que nosotros mismos de esto. Han hecho hasta comerciales en la televisión que han dicho, el slogan dice, en la unión está la fuerza. Cuando la iglesia se mantiene unida, es una iglesia fuerte, es una iglesia saludable, es una iglesia que camina en el propósito del eterno Dios, es una iglesia que está cumpliendo su misión aquí en la tierra, aquí y en el ahora. Número 2, él decía que una iglesia era una iglesia que revelaba el poder de Dios. Porque allí, aquella gente tenía milagros, señales, sanidades, liberaciones de espíritus inmundos. Lea Hechos capítulo 5, versículo 16. Hay crecimiento en el... Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay crecimiento en el reino cuando la iglesia tiene la experiencia de lo sobrenatural. Hermanos, nosotros necesitamos experimentar el poder de Dios. Amén. Amén. Yo dije que necesitamos experimentar el poder de Dios. Amén. Amén. Usted sabe, mire... Yo me acuerdo, perdón que voy a tomar al hermano Junior de ejemplo. Cuando Junior atravesó lo que atravesó en su vida, que los médicos dijeron lo que no vamos a entrar en la historia, pero los médicos dijeron una cosa. Y cuando
nosotros vimos cómo el poder sobrenatural de Dios lo ha levantado. Amén. Amén, iglesia. Cómo lo tiene funcionando. Que aún toca instrumentos en la iglesia. Eso aumenta nuestra fe. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo no sé usted, a mí me aumentó la fe. Yo aprendí cada día a ver que Dios es un Dios de poder. El mundo lo que quiere ver es una iglesia de poder. Eso es lo que significa en la iglesia de poder. Que realmente hayan milagros, que hayan sanidades. ¿Cuánta gente no hemos orado en este lugar y han habido sanidades y han testificado de eso? Quizás muchos se van, no vuelven. Pero lo importante es que el poder sobrenatural de Dios continúe operando en nuestra vida. Sí, hermano, eso es importante. 3 decían que la iglesia, para nosotros crecer en estatura, además de tener el poder sobrenatural y tener la unidad, nos decía que debemos tener credibilidad ante la sociedad. Por eso la palabra dice que el pueblo les tenía en estima. Dice que lo tenía en estima. Gloria al nombre del Señor. Y también, no solamente eso, lo tenía en estima, pero dice que aún muchos venían de aldeas vecinas a traer los enfermos. Oiga la confianza que tenía la gente. Venían donde estaban los llamados creyentes, los que un día se conocieron como la gente del camino. Los del camino le decían a los creyentes. Venían buscando porque ellos sabían que allí había algo. Allí estaba la solución. La iglesia era vista como la solución y la provisión de Dios en este mundo. Hechos capítulo 5, versículo 13 lo manifiesta cuando decía que ellos venían a traer sus enfermos de lejos. Praise the Lord. ¿Saben lo hermoso que es? Que la iglesia cada día entra gente, hermano. Y no estamos diciendo que nada más venimos a Dios por necesidad, pero que la gente entienda, dice, en esa iglesia se mueve el poder de Dios y vamos a llevar nuestros problemas allí, vamos a llevar nuestras necesidades allí, porque sabemos que de allí vamos a recibir una palabra restauradora. De allí va a fluir el poder de Dios en nuestra vida. Situaciones van a comenzar a cambiar, porque hay gente que oran, y no solamente que oran, gente que oran en el Espíritu, gente que oran para que nuestra vida sea transformada. Que yo me acuerde, mire hermano, esta mañana misma me llama un hermano, no sé de dónde, del Bronx, me dijo que él quería que yo orara por él. Yo no le dije, ¿tú me conoces? No, solamente vi un video que estaba viendo en el internet y busqué su número y le estoy llamando porque tengo gran necesidad. Eso es lo que nosotros la iglesia debemos estar revelando y reflejando, que la gente nos vea como la alternativa del mundo, que somos la provisión de Dios aquí en la tierra, que nosotros cargamos el poder transformador de Dios. La iglesia está llamada a marcar la sociedad por medio de sus actos y de la vida y la vida producida por la obra y la palabra reconciliadora de la cruz. Eso somos nosotros. Por eso Pablo expresaba, gloria al nombre del Señor, que nosotros tenemos la palabra de la reconciliación. Nosotros tenemos la palabra que trae la gente a un estado de relación con Dios. La tenemos. Por eso es que nosotros no podemos menospreciar. Yo por eso siempre estoy encima de los hermanos. Cuando me dicen, yo no puedo, yo no quiero, no hermano, usted puede. Porque la Biblia dice que usted tiene la palabra de la reconciliación. Y si usted es parte del cuerpo, usted comparte esta palabra de la reconciliación. Usted puede abrir la boca y el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a tomar formación en sus pensamientos para que usted pueda fluir en el mensaje, en la voluntad que Dios quiere comunicarle a aquellos que le escuchan. Amén, gloria a Dios. Así que no tenga temor, hágalo, muévase en la voluntad de Dios. Entonces, la intención y visión del reino de Dios es el crecimiento progresivo que añade vida, que han recibido una experiencia de transformación en el reino. Por eso en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, él decía, y por el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Esa es la intención de Dios, que tú continúes a ser discípulo, que tú sigas creciendo en estatura. Porque ahora que tú vienes a la casa de Dios y recibes las enseñanzas bíblicas, lo que Él quiere es que tú vayas y le comuniques esta verdad a otro.
haz de ese otro discípulo que necesite a Dios. Hermano, ¿usted sabe cuánta gente en necesidad hay en este mundo? ¿Sabía usted eso? Gente que internamente están llorando, sufriendo, buscando alternativas, y nosotros, la iglesia, tenemos la solución y no la podemos encerrar. Tenemos que comunicársela a aquellos que la necesitan. Número 3. Dentro de este crecimiento de avance en el reino, necesitamos tener la gracia de Dios. Y la gracia no es otra cosa que la relación del reino respecto a la salvación. Eso es lo que la gracia hace. Es la relación del reino de Dios con el hecho de la salvación. La voluntad de Dios es salvar a los perdidos. Volvemos a Pedro, a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice, antes bien creced en la gracia. Entonces la gracia es la revelación y bendición de Dios a este mundo, que reconecta al hombre arrepentido de vuelta con su creador y le permite que ellos puedan disfrutar del amor ilimitado de Dios. Así como tú y yo un día no éramos merecedores. Mire, aquí nadie puede decir, yo era merecedor de su amor. Porque Jesús mismo dijo, cuando le dijeron, maestro bueno, él dijo, ¿por qué me llaman bueno? Bueno, no hay ninguno. Dijo, nadie es bueno. Nadie es bueno. Nosotros los que nos merecíamos era la condenación. Éramos nosotros los que habíamos pecado. Fuimos nosotros los que dejamos la compañía de Dios. Y Él decidió mandar a Dios Cristo, Jesús, en forma de hombre, para volverte a conectar con tu fuente, con el Padre Celestial. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto, pues, es don de Dios. Dios es quien produce el deseo de salvar tu vida, porque es Dios quien conoce la necesidad en que tú te encuentras. Es Dios quien conoce lo que tú estás sufriendo. Es Dios quien conoce los pensamientos nocturnos que tienes y los pensamientos de día que acontecen en tu vida. Es Dios quien sabe tu entrar y tu salir. A veces lo que tú no le puedes comunicar a otro ser humano, Dios lo sabe, porque Él mira las partes más profundas de tu corazón y vida. Él está mirando lo que está ahí, lo que ningún hombre puede ver a la vista humana. Él lo puede ver. Él está mirando dentro de tu vida y de tu corazón, y Él quiere ser parte de la solución de tu vida. Entonces Jesús crecía en la gracia porque tenía el favor de Dios sobre su vida. Esa virtud que opera ahora sobre nosotros, la iglesia, revela la obra del Señor Jesús y permite que los hombres regresen al lugar de su paz y de su bendición. Lo que está fluyendo, por eso que usted tiene que dar por gracia lo que usted ha recibido. Porque cuando usted se lo lleva a otro, usted está ayudando a que ese llegue a encontrar paz con Dios también. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando usted le habla el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo a la vida, y la vida es tocada, el corazón es impactado, esa persona va a entrar. Lo primero que hace es entrar en un estado de calma, de paz, porque ahora tú sientes todo va a estar bien. Yo antes estaba perdiendo el control, pero ahora yo entiendo que en Él todo está bien. Él tiene el control de mi vida. Él va manejando, como decía la canción. Él lleva tu barca. Él te lleva a puerto seguro. Él es el que va a quitar de ti todas las dolencias. Él es el que va a quitar de tu vida todo lo que quiere robarte y privarte de la bendición de Dios. Él y solo Él. Y Él quiere llevarte a ese lugar, porque esta es la misión de nosotros los creyentes: reconciliar al mundo para con Dios. Reconciliar al mundo para con Dios. En este día lo voy a dejar hasta aquí porque todavía me quedan 2 puntos menos. Necesitaría como 5 horas para acabar. Pero dentro del primer punto que te di, te he dado una serie de aspectos y claves que debemos entender. La iglesia necesita un crecimiento de avance. Y así como Jesús avanzó en lo que Él fue terrenalmente, nosotros la iglesia somos llamados
avanzar en igual manera. Crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento, crezcamos en estatura. Tenemos que llevar estos puntos presentes en nuestra vida, porque esa es la intención del reino. Avance. Él quiere que nosotros sigamos proclamando la obra que ya Él comenzó en cada uno de nosotros. Luego, cuando tenga la oportunidad de seguir con este tema, les voy a hablar sobre la madurez como un estilo de vida en el reino. Porque así es que nosotros crecemos. Primero tenemos que entender que hay un crecimiento de avance, pero también el crecimiento viene cuando comenzamos a vivir el estilo de vida que realmente complementa el reino de Dios. Y por final tenemos que entender que para aquellos que quieren crecer en el reino de Dios, hay un sustento, hay un alimento que es necesario en nuestra vida. Pero de eso vamos a hablar en otra ocasión. Le invito a que estemos sobre nuestros pies en esta tarde, dando gracias al Señor. Entendamos en lo que hemos hablado en esta tarde, lo que es importante para que nosotros como iglesia sigamos creciendo y avanzando en el reino de Dios. Debemos conocer a Dios. Mire, es imposible que usted sirva a algo lo cual usted no entiende ni conoce. Usted va a conocer a Dios cada vez que usted abre la puerta de su corazón y le permite al Santo Espíritu de Dios traer una revelación más profunda en su vida. Cada día nosotros debemos proponer en nuestra vida conocer más a Cristo. Lamentablemente a veces queremos conocer más a la gente. Y hay un dicho por ahí que no lo voy ni a decir, pero eso no resulta muy bien. Decimos que, porque a veces cuando tratamos de conocer más la gente y conocer más la gente, mire, por eso es que en el mundo nunca se van a acabar los psicólogos. Porque es que el ser humano no hay quien lo entienda. Y siempre te va a tener que haber uno que tenga una opinión o que te ayude a tratar de que tú puedas descifrar los misterios que tú mismo posees. Pero la iglesia necesita crecer en el conocimiento. Por eso Cristo hablaba con esa confianza, y Él es nuestro modelo, Él es nuestro punto de referencia. Si algún día tú quieres realmente llegar a esa estatura del varón perfecto, hacer lo que Cristo dice, crece en el conocimiento de Él. Aprende a entender qué es lo que Él quiere de ti. Aprende a entender lo que Él ha hecho por ti. Aprende a entender lo que Él está pidiendo de ti. Crece en estatura, expándete. No dejes de manifestarle a otro el evangelio de la gracia. Nosotros como creyentes no podemos pasar el tiempo. Mire, el predicarle a la gente no debe ser cosa de una vez al mes. El predicarle a la gente debe ser una cosa de todos los días. En la mañana cuando te levantes, la primera oración que debe salir de nuestra boca es: Padre, permite que alguien hoy cruce mi camino y yo le pueda hablar de tu amor y tu misericordia. Esa debe ser la actitud de la iglesia. Que nosotros podamos hablar de Dios. Que cuando usted llame a alguien por el teléfono, dedique más el tiempo en revelar el conocimiento de Cristo que hacer otra cosa. No pase el tiempo hablando. Mire, la palabra es tan específica. La palabra nos dice que en la multitud de palabras a veces hay pecado. Pero como Pedro dijo que nosotros tenemos la profecía más segura, hable de Cristo. Revele el amor de Dios. Imparta a otro motivación a través de lo que usted ha conocido de Cristo Jesús. Y como un punto final en esta tarde, crezca en la gracia. Que el favor de Dios sobre su vida le lleve a usted a poderle predicar a otros la obra de Jesús. Podérsele explicar, hermano, que cuando esa persona la reciba, mire, no se aparte de ahí jamás. Esa debe ser nuestra intención. No hablar de Él superficialmente, sino entender que el propósito de Dios a través de nuestra vida es salvar gente. Salvar gente. A veces la iglesia se ha concentrado más en llenar los templos, pero en transformar poca gente. Y nosotros tenemos que tener la intención de llenar, claro, pero debemos tener la intención de que la gente sea transformados
por el Espíritu de Dios. Así que esa debe ser nuestra oración como iglesia. Que cada amigo que llega a esta casa reciba una palabra de empoderamiento en el reino de Dios y que ellos puedan entender que lo mismo que Dios quiere para nosotros, Él lo quiere para su vida. Que Él quiere que usted también le conozca, porque ya Él te conoce, pero Él quiere que tú le conozcas a Él. Y cuando tú le conoces, tú puedes accesar las cosas que necesitas. Mire, sabe, muchos hijos, a veces la facilidad de los hijos para con los padres es cuando un hijo conoce al padre bien o a la madre bien. Cuando él le conoce bien, usted le busca la vuelta porque conoce dónde está a su lado para que usted suelte la bendición para la vida de él. Entonces, así quiere Jesús que nosotros hagamos. Que usted le conozca de tal manera que la relación que hay entre ustedes, oiga, que cuando usted ve a una madre le diga, papito querido, y él le suelte su bendición. Porque él entiende cuál es tu corazón y ya tú entiendes cuál es el corazón de él. Así que en esta tarde, hermano, el crecimiento en el reino. El primer punto es, el crecimiento produce un avance en el reino de Dios. Y esto lo vamos a hacer identificándonos con los 3 puntos que Jesús, que se aplicaban al desarrollo natural de Jesús. Crezcamos en sabiduría, crezcamos en estatura y crezcamos en la gracia de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por la bendición de tu Espíritu, por estar con nosotros. Ayúdanos cada día, Señor, a conocerte más. Como cantaba, Señor, tu Hijo y adorador, quiero conocerte cada día más. Que esa sea nuestra motivación. Que nuestra motivación sea promover la gracia de Dios donde quiera que estamos. No promover el rencor, no promover la discordia, sino promover tu amor. Que cantemos al mundo de tu amor y de tu misericordia. Que cantemos al mundo de tu salvación. Que cantemos al mundo del mensaje que ha transformado la vida de la humanidad a través de los tiempos. El mensaje de la obra de tu Hijo amado Jesús, el cual vino a este mundo a revelar tu perfecto amor. Señor, que crezcamos en estatura. Que el mismo deseo que tenía la iglesia primitiva lo tengamos nosotros. De nosotros ayudarnos los unos a los otros. De mantenernos en unidad. De ser una iglesia de poder. De ser una iglesia que tengamos una integridad social ante la comunidad donde ministramos, Señor. Que cuando la gente nos vea, Señor, ellos nos vean como la alternativa y no como parte del problema de esta sociedad. Señor, yo te bendigo en esta tarde, esperando que tu palabra produzca un fruto, Señor, de arrepentimiento y de crecimiento en nuestra vida cada día. Que tú nos ayudes a ser más como tu Hijo Jesús, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Damos gracias al Señor en esta tarde. Dios es bueno. Amén. Y vuelvo y le digo que lo que Dios quiere para nosotros, lo quiere para aquellos que todavía no han dado el paso de fe. Dios quiere mostrar su bondad sobre tu vida, que tú seas parte de esta gran familia que Él llama el cuerpo de Cristo, la comunidad de fe, la iglesia del Señor. Porque somos una iglesia poderosa cuando cumplimos las cualidades del reino de Dios. Cuando vivimos por lo que está establecido en su palabra, ahí es que podemos realmente revelar a este mundo lo que realmente Dios quiere para con ellos. Así que llévate esto en esta tarde. Más adelante vamos a estar hablando sobre la madurez como un estilo de vida en el crecimiento del reino. Porque es importante, una vez que hacemos todas estas cosas, es bueno tener toda esta actividad, pero el crecimiento del reino requiere algo también. Y es importante que nosotros tengamos que nuestro estilo de vida, como lo presenta Pablo, no es hacer una transición de la inmadurez a la madurez, para que podamos verdaderamente accesar toda la herencia que está para nosotros. Quizás muchos hoy lo que han visto simplemente es una porción, pero yo quiero decirte cada día que en Cristo Jesús hay mucho más. Amén. Mucho más de lo que tú has visto. Amén. Si tú piensas que ya te completaste, hermano, vacíate de ese pensamiento, porque todos los días en Cristo Jesús hay algo más que aprender, hay algo más que recibir, hay algo más que avanzar. Este es el único sitio que siempre hay espacio para crecimiento. Amén. 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 Hay empresas que usted va y usted puede escalar ciertas posiciones y hasta ahí llegó, ya se acabó, no hay más espacio para crecer. Pero en el reino de Dios el crecimiento es infinito. Amén. Siempre hay espacio para crecer. O sea que si hoy tú dices, tremendo cristiano,
Oye, mañana puede ser mejor todavía. Amén, gloria a Dios. Así que creemos en esa palabra del Señor. Quiero decirle, ¿verdad, los hermanos, que vamos a esta semana, el día miércoles, continuamos con el seminario bíblico. El día viernes tenemos el culto que se canceló este viernes pasado. Vamos a seguir con el itinerario del viernes pasado. ¿Estamos claros? Amén. No va a ser lo que corresponde esta semana, sino lo que fue la semana pasada. Okay. Vamos a los hermanos que tenían ya participación en ese servicio, saben que son los que tienen servicio, participación este viernes. Vuelvo y repito, si Madé predica para la semana pasada, Madé predica este viernes. El que dirigía la semana pasada es quien dirige este viernes. Así que ya usted sabe, hermano, el día viernes le invitamos para que esté con nosotros.